Muy bueno. Buenos días. Encantado de estar aquí, de verlos. Yo trabajo mucho, les cuento, la parte del sector de naturista. De hecho, con mi esposa, que es regente de farmacia, yo cuando inicié en la Universidad de Antioquia, a los pocos años montamos una tienda naturista. Yo creo mucho en los productos naturales, pero además de creer en ellos, yo creo que lo que nos hace falta es empezarle a poner un poquito también de atención, de responsabilidad y de un manejo profesional y ético de esa clase de productos. Yo les cuento, el boom de los productos naturales cada vez más se aumenta, pero en la medida en que de pronto nosotros no hagamos un manejo adecuado de ellos, se nos acaba la gallinita de los huevos de oro. Entonces, más que hablar un poquito de este tema, que yo sé que para ustedes de pronto pueden ya haber oído algo, pero que lo que queremos es ampliar al respecto, es importante que al menos empecemos a entender de lo que implica entonces también manejar digámosle así, un producto, en este caso algunos medicamentos que son fundamentales para garantizar la salud de las personas, ¿cierto? Bueno, el tema, yo le cambié un poquito el título, si ustedes lo vieron en la programación, dice que era realmente la implementación, vamos a hablar un poco de ellos, pero empecemos con esta diapositiva, la farmacovigilancia. Si uno mira esa diapositiva, ¿cierto? Que la pueden ver pues a cualquiera de los dos lados, ustedes observarán que la palabra se compone de dos, digámosle, es una palabra compuesta, farmacovigilancia. O sea, vamos a ver que cuando se habla de farmacovigilancia, se está hablando de la vigilancia de los fármacos. Eso es realmente lo que se hace. Y cuando decimos esa vigilancia, vamos a ver qué es lo que realmente vigilamos de los fármacos. Acuerde que un sinónimo de fármaco es principio activo, sustancia terapéutica, ¿cierto? Droga, que algunos lo llaman. Uno se asusta todavía viendo a los médicos hablando de la palabra droga, te voy a mandar una droga para tal cosa, cuando vamos a ver que lo que se vende en los establecimientos son medicamentos o productos, pero realmente drogas como tal no es lo que se expende. Bueno. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud, muy simple, muy sencilla. Yo pienso que con eso prácticamente queda demostrada la importancia. Es vigilar, investigar, evaluar los efectos de los… Mire lo que es, porque eso es uno de los problemas que todavía hay con la farmacovigilancia, que creemos que no es sino para los medicamentos, lo que decimos los alopáticos, los de las farmacias. Y mire que se aplica a los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y a toda la terapéutica que emplea cualquier tipo de medicina alternativa, complementaria, integrativa. O sea que es un término demasiado amplio. Y cuando se empezó a hablar de la farmacovigilancia, se hablaba de las reacciones adversas. Ahora vamos a ver que ese término también cambió. Ya se habla de eventos adversos, porque las reacciones adversas son una parte de ese universo de posibles problemas que pueden surgir con los medicamentos. ¿Qué es importante que ustedes conozcan? ¿Quiénes juegan papel con la farmacovigilancia? Todo mundo, todos. Nosotros como personas usuarias de los productos, de los medicamentos, también tenemos un papel preponderante en la farmacovigilancia. Entonces, los médicos, pues que quizá es la comunidad más importante, los laboratorios, que ahora vamos a hacer un poquito de énfasis, que se nos está olvidando que también debemos hacer desde la producción, desde el control de calidad, farmacovigilancia de los productos, el profesional farmacéutico, todas las personas que se han capacitado, expendedores, auxiliares de farmacia, los que manejan las tiendas naturistas, algunos que han hecho simplemente cursos de capacitación, pero que se consideran talento humano en salud. Todos ellos tienen que ver con la farmacovigilancia. Entonces, por lo tanto, hay que integrarnos a eso para poder de alguna manera aprender todo lo que es. ¿Dónde está el ámbito de aplicación de la farmacovigilancia? Y aquí es donde vamos a encontrar algo que ustedes seguramente no se imaginaban. Los medicamentos, ya lo decimos, y recuerden que cuando hablamos de medicamentos ahí están entonces los que conocemos como alopáticos,
que es una palabra todavía a veces que nos da dificultad reconocer, los fitoterapéuticos y los homeopáticos. Esos tres grupos constituyen lo que llamamos los medicamentos. Y está un grupo que llamamos ahora los dispositivos médicos, que para ese tipo de, digámosle, de artículos o de productos se habla ya no de farmacovigilancia, sino de tecnovigilancia. Eso es un término que es relativamente reciente y que surgió desde el Ministerio porque ya tiene una división que se llama Medicamentos y Tecnologías en Salud. Entonces, ahí entran unas cosas muy importantes que son los dispositivos médicos. Esos que están ahí inicialmente están normatizados, o sea, eso están legislados, hay decretos, hay leyes que rigen ese tipo de cosas. Pero si ustedes miran abajo, eso es lo que les va a esperar y la gente no se está preparando para eso. Los suplementos también son objeto de farmacovigilancia, pero aquellos suplementos que por su, digámosle, composición ya están apuntando a ser lo que se llama nutracéuticos. Miren la palabra, nutracéutico, o sea, algo que nutre, pero que tiene una actividad terapéutica. Recuerden que ese es uno de los problemas de los suplementos que a veces encontramos en el mercado, porque la palabra suplemento oficialmente solo se debe aplicar a algo que suplementa, la palabra lo dice. Cuando ya le dicen a uno que sirve para esto, que para el riñón, para lavar, para limpiar el hígado y todo eso, eso ya sería un nutracéutico realmente, porque ya tiene una actividad terapéutica, farmacológica. Entonces es muy importante empezar a pensar que ya hacia allá se están haciendo trabajos y en Europa hace rato ya se está legislando sobre eso. Y el otro grupito que tampoco uno creería, los cosméticos, pero que también ya se van a llamar dentro de poco algunos de ellos cosmecéuticos, o sea, un cosmético, pero que tiene una acción bastante importante. Yo diría que dos ejemplos clásicos de esos dos productos es, en el caso de suplementos, si ustedes conocen el Ensure, ese es el mejor ejemplo de un nutracéutico realmente, porque el Ensure no es un alimento, es algo que además de alimentar y de nutrir y todo eso, tiene una serie de funciones también casi que terapéuticas. Y eso es un producto, en Europa el Ensure no es un alimento ni un suplemento, es un nutracéutico. Y en el caso de los cosméticos, los famosos Revertres de Amparo Grisales, ¿cierto? Por ponerles un ejemplo clásico, los productos antienvejecimiento, ¿cierto? Los cosméticos que tienen acción antienvejecimiento. Es que el cosmético es una cremita de manos, un maquillaje, ¿cierto? Algo así sencillo, pero cuando ya usted lo aplica para quitar una arruga, una celulitis, ya tiene sustancias que están haciendo un efecto sistémico en el organismo. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a ese tipo de cosas, porque ya esos productos también van a ser objeto de farmacovigilancia, porque de hecho tienen fármacos o sustancias activas. Bueno, esos están sin normatizar, por supuesto. Aquí muestran pues el universo de algunos de esos productos, los medicamentos, que es quizá donde más se hace énfasis en la farmacovigilancia, los productos naturales, que también vamos a ver que es importante, los suplementos, que ahora vamos a ver por qué también hay que empezar a trabajar con ellos, y los dispositivos médicos, que es lo que hasta ahora se tiene realmente como productos para hacer ese tipo de programas. Miren estos antecedentes, ¿por qué se iniciaron los programas de farmacovigilancia en el mundo? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud estableció este tipo de programas? Miren el año cuando empiezan a detectarse cosas, o sea que uno diría que atrás, empezando por Hipócrates y Galeno, quién sabe cuántas personas se morirían y nunca se supo por qué, ¿cierto? Ya cuando hubo ya un poquito más de conocimiento de las cosas, ustedes ven por ejemplo el uso del cloroformo, cuando empezó a usarse como anestésico. Hay un antecedente de un niño que simplemente fue a una cirugía de un problema de una uña de un pie y se murió por el cloroformo, ¿cierto? Y después se detectaron que hubo mucho más casos, miren, más de 100 casos relacionados o asociados al uso del cloroformo como anestésico, ¿cierto? En el año 37 el uso de una sulfanilamida, acuérdense que las sulfas son como antibióticos, pertenecen al grupo, todos conocemos el trimetoprim sulfa y todo ese tipo de productos, recuerdan el uso del sulfatiazol,
que era tan común para las heridas y todo ese tipo, esos son sulfas con acción antibacteriana, antimicrobiana. Pero miren una cosa curiosa, se empezaron a detectar casos de, digámosle, como intoxicación con el producto y luego de muchos estudios se descubrió que no era el problema de la sulfa, era el problema del vehículo que se usaba en ese tipo de preparado líquido en el que estaba la sulfa, que era un vehículo que era dietilenglicol. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace años nos estaban trayendo unas cremas de dientes que yo digo se veían, pero impresionante en San Andresito y en los almacenes Agáchese, que eran traídos de la China, y esas cremas de dientes, nadie sabía que uno de los vehículos que contenía era el dietilenglicol, que es tóxico, sobre todo para los niños. Entonces, mire, o sea, no era solamente el principio activo, también empezó a asociarse el efecto, digámosle adverso, el evento adverso con los excipientes o las cosas que hacemos para fabricar los medicamentos. Y el último caso, pues digámosle que es más relevante, que yo creo que todo el mundo ha oído, es el caso de la talidomida. Recuerden que era un medicamento que se empezó a usar sobre todo en lo que llamábamos la depresión posparto de las mujeres, en embarazo y todo ese tipo de cosas, y resulta que después se demostró que tenía actividad teratogénica, o sea, producía malformaciones en los fetos de la cantidad de personas embarazadas, mujeres, que consumieron el medicamento. La empresa, que en esa época era Ciba-Geigy, está todavía pagando indemnizaciones por esos problemas que hubieron. Casi 4 o 5 generaciones adelante y todavía están pagando indemnización por el efecto tan adverso de ese tipo de medicamento. Entonces, esos son unos ejemplos bien curiosos. Miren casos actuales, esto es de una revisión, yo sé que no alcanzan a leer mucho, pero si miran más o menos la publicación, es del año 2009, ¿cierto? Y se hizo en un hospital de Bogotá, hecho por médicos farmacéuticos, QFs y todo. Y resulta que se estudió, por ejemplo, los casos que eran más recurrentes en el Hospital La Samaritana con el uso de dipirona y tramadol. Y se demostró una cantidad de efectos adversos. Y después, entre las conclusiones que ellos sacan, es que todos esos costos generados por eso fue porque no habían programas en la institución de farmacovigilancia. Y está demostrado, les cuento que los costos de las reacciones adversas por medicamentos en el mundo a veces superan el costo mismo de la compra de los medicamentos. O sea, sale más alto invertir en los efectos adversos que causan los medicamentos que en la misma inversión que se hace al comprar esos medicamentos, productos. Entonces, eso es un caso reciente. Esto que a mí me fascina para que ustedes se den cuenta, que como los productos naturales son naturales, no, eso es natural y no le va a pasar absolutamente nada. Todavía tenemos ese concepto errado, equivocado. Mire, los cubanos nos están dando una muestra hace rato, son quizás los que más han trabajado las reacciones adversas de los fitoterapéuticos. Y ustedes saben que Cuba es una potencia, digo yo, desde el uso de productos naturales. Tratamientos hasta de cáncer, ustedes saben que usan por ahí el escosul, un preparado del escorpión azul, una especie que tienen ellos y todo eso, y está demostrada su efectividad. ¿Pero por qué? Porque la están documentando, porque están registrando las cosas, no es por decir simplemente. Entonces, en el caso de esto, miren, ahí está la referencia, después ustedes las van a encontrar, si algo se las consiguen, que después entiendo que las van a poner hasta en YouTube, de pronto algunas presentaciones, y no, ahora van a tener mis correos y con mucho gusto me escriben y yo les envío todo el material que requieran en su momento. Entonces miren que muchos productos que uno no creería, el ajo, el eucalipto, el jarabe de aloe, ¿cierto?, producen efectos adversos y en gran proporción, ¿cierto? Entonces eso es un reporte que se hizo entonces allá, miren ustedes, se hizo una vigilancia de las reacciones adversas por fitofármacos entre el 2003-2010, un periodo bastante extenso, o sea que es una revisión bien importante. Con los homeopáticos, miren, esa es otra cosa, no, es que eso como es tan diluido, eso casi que es un placebo, como alguna gente a veces hasta asume que son los medicamentos homeopáticos, todo eso no produce nada. También está demostrado que hay efectos o eventos adversos por prescripciones homeopáticas. Por ejemplo,
hecho en un hospital, miren, de Juárez, de la Ciudad de México, de la ciudad de Juárez en México, de 2008, donde muestra una cantidad, no alcanzan a ver, después las mirarán con más detalle, pero si toman esa referencia y el título, ustedes saben que ponen en internet y les sale todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, ahí ven ustedes que de alguna manera también una cantidad de eventos adversos producidos también por el uso de medicamentos homeopáticos. Yo lo que quiero es simplemente mostrar unos pequeños casos, pero si uno se pone a buscar bibliográficamente en las bases de datos, encuentra que hay cantidad de publicaciones. Esa es la ventaja. Ya hoy en día se está publicando, que anteriormente sobre los productos naturales casi poco se publicaba, solamente se publicaba sobre medicamentos y lo demás quedaba pues como en el limbo. Mire esto tan interesante. Ahí están las dos referencias, por ejemplo, los suplementos nutricionales y los efectos secundarios y negativos de la interacción con fármacos. Los suplementos pueden interactuar, por ejemplo, en el control de la diabetes. Esa es una publicación de una asociación americana de diabetes. Los suplementos que llamamos los suplementos hiperproteicos que causan nefropatías, demostrado hace rato. Yo tengo en la Universidad de Antioquia deportistas de alto rendimiento que no hacían sino tomar esos suplementos de alto contenido proteico para ganar masa muscular y terminaron en diálisis renal en el Hospital San Vicente. ¿Por qué? Por el abuso. Yo no voy a decir que es que todo es malo, no, es el uso y abuso del producto, de cualquier clase. Ustedes saben que todo lo que se abuse trae consecuencias. Entonces, una cosa, un suplemento bien manejado adecuadamente, con una buena dieta, con ejercicios adecuados, etcétera, etcétera, es bueno y hace falta. Es como las bebidas energéticas. Pero es que a veces usamos las bebidas energéticas, como se dice, para todo, hasta para pasar el sancocho o el mondongo, lo que sea, y ponemos ahí la Vive 100 para pasar la comida. No, esos tipos de bebidas energéticas son buenas después de un ejercicio, después de que usted sudó para reponer electrolitos y todo. Pero cuando usted abusa de eso, las consecuencias a corto plazo se ven, pero muy prontamente. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a ese tipo de cosas. Entonces aquí está la definición de lo que inició, digámosle, la farmacovigilancia. ¿Qué son las reacciones adversas? Entonces ustedes saben que ahora vamos a ver, mire que la OMS desde el 69 ya estaba hablando de lo que eran esas reacciones adversas, diciendo que eran efectos que en un momento dado se producían inclusive a las dosis normales que utilizaba el medicamento, aunque vamos a ver que también la sobredosis puede causar también realmente efectos adversos, ¿cierto? Y ese término es fundamental porque se llaman también o efecto adverso, efecto colateral, efecto indeseable, efecto secundario, enfermedad iatrogénica y que no incluye lo que llamamos el fallo terapéutico. Ya la falla terapéutica es otra cosa muy diferente. Entonces, mucho cuidado con esta definición porque ahora vamos a ver, por ejemplo, una cuestión muy particular. Cuando miramos las etiquetas de cualquier producto, medicamento, suplemento, no tanto los suplementos, un fitoterapéutico, un homeopático, hay una leyenda de carácter obligatorio que está en las etiquetas. Este medicamento es susceptible de producir hipersensibilidad. Ustedes saben que cuando hablamos de hipersensibilidad estamos hablando de una reacción alérgica. Una reacción alérgica. Y miren que no es solamente al principio activo, sino a cualquiera de sus componentes, o sea, el jarabe. Si usted tiene azúcar en un jarabe, un diabético puede tener problemas, porque generalmente los jarabes son soluciones azucaradas con altos niveles de azúcar. Un diabético, si se toma un jarabe con alta, puede tener un problema. La mayoría de los recipientes para hacer tabletas y cápsulas son lactosa. Y ahora miren la moda que estamos con los productos deslactosados. Y que uno cree que eso es mentira, lo de la hipersensibilidad a la lactosa. Que se infla uno y en la propaganda muestran que casi sale uno volando como un globo de esos de helio, ¿cierto?, por el aire. Y es que eso sí, eso causa embombamiento, causa flatulencia, causa una serie de problemas. Entonces, mire, la gente no solamente puede reaccionar a la sustancia activa que tiene el producto, sino también a los excipientes de ese producto. Ahora sí ha ido cambiando, yo no sé si ustedes han dado cuenta cómo las composiciones de los medicamentos han cambiado. Ya hay jarabes para diabéticos,
Ya los hay, formulados de esa naturaleza. ¿Para qué? Para que sean bajos en concentraciones de azúcar, que no tengan tantos niveles de carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces reemplazan por algún edulcorante tipo stevia, tipo aspartame o cualquier cosa de esas. ¿Recuerdan la moda de colorear y saborizar los productos? Todavía se sigue haciendo. Pero después se demostró, después de muchos años, que había una cantidad de colorantes y saborizantes que producían reacciones adversas. Por ejemplo, la tartrazina, el famoso FDIC o colorante amarillo número 5. Todavía lo vemos por ahí. Cojan un chito, cojan un de esos, ¿cómo es que llaman? Eso, creo que eso es amarillo para azafrán. Imagínense. Y uno lo coge y queda untado, como dice, del polvo que tiene eso de tartrazina. Y a los muchachitos le damos eso. Y después nos damos cuenta cuando empieza el niño a hacer reacciones alérgicas a futuro y empieza a manifestar problemas porque eso va creando reacciones alérgicas en los niños, lo va predisponiendo a hacer alergias en los niños más adelante. Entonces, mire, todo lo que hay en eso, entonces hay una cantidad, digámosle, de situaciones que derivan de eso. Y una cosa, yo les hago a ustedes una pregunta, ¿por qué creen ustedes que los laboratorios fabricantes colocan ese tipo de leyenda en las etiquetas de los productos? Sobre todo los medicamentos. ¿Qué les ocurre pensar? Más o menos. Para curarse en salud. Llegó un evento por ahí, una demanda, vea que este producto, este jarabe, yo no sé qué, me produjo, está grave, está en una unidad de cuidados intensivos. Ah, eso es que están reportados casos de 1 en 1 millón. Usted le tocó ser el 1. Usted le tocó y como eso está allí, registrado, no hay posibilidad de demandar ni nada de eso. O sea, que ahí ven ustedes que hasta la industria juega un poquito con nosotros en ese sentido, ¿cierto? En vez de llamar realmente la atención clara sobre ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ya los eventos adversos no se limitan solo a las reacciones adversas, a las RAN que llamamos. Ya también cuando se habla de evento adverso hay otra serie de componentes u otra serie de situaciones. ¿Cuáles? Las contraindicaciones, que ustedes saben que esas sí aparecen en las etiquetas de todos los productos, sobre todo en todos los medicamentos, aparecen las contraindicaciones. Que recuerden que la RAN se deben al medicamento, mientras que las contraindicaciones están asociadas es al usuario del medicamento, la persona que utiliza el medicamento o el producto. Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de contraindicaciones. Realmente es una situación de la persona como tal, como es el caso de una persona con un daño hepático, con un daño renal, una falla renal, etcétera, etcétera, una mujer en embarazo, en estado de lactancia, que tiene que tener cuidado con ciertos medicamentos. Y esa es de las cosas graves que yo digo que ocurren en Colombia. Usted sale de la cita médica y nunca el médico, cuando usted habló con él, le preguntó, ¿vos sufrís del hígado? Para saber qué puede hacer, si de pronto puede o no utilizar ese medicamento. ¿Tenés un problema renal? Rara vez lo preguntan los médicos. ¿Quién debe hacer ese papel? Allá en el establecimiento donde le dan el medicamento, el farmacéutico, en la tienda naturista, ese dependiente, debería decirle, vos sabes que este producto está contraindicado para esto y esto y esto. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque ese es un papel que nosotros también tenemos que, de alguna manera, fugar en pro de la salud de las personas. Entonces, es muy importante que tengamos también ese tipo de cosas. Por ejemplo, un ejemplo clásico que yo le digo a la gente, si mañana usted tiene una suegra o el suegro que sufre hipertensión y que toma antihipertensivos a la lata con 3 y hasta 4, y uno que le da antigripales y verá que lo saca rapidito del camino. Ya, ¿cierto? Y se quita el problema de la suegra o el suegro. Porque los antigripales, todos, producen baja de presión. Entonces, si un hipertenso está tomando captopril, enalapril, más furosolidona, y diuréticos y todo, cuando toma un antigripal le hace otra vez más baja de presión y puede causarle un paro cardíaco. Así de simple. Y la gente, uno sabe, ve a la gente que le dice, mijito, vaya, tráigame un Dristano, un desenfriolo, cualquier cosa hasta de la tienda, porque ya lo venden a uno hasta en la tienda. Entonces, mire, todo lo que hay detrás de este tipo de cosas. Las interacciones que poco se ven también en las etiquetas de este tipo de productos. Eso también es bien común y es un evento adverso asociado a los programas de farmacovigilancia. O sea,
Cuando usted tiene dos medicamentos que pueden interactuar entre sí, o un medicamento y un alimento, o un medicamento alopático y un fitoterapéutico, o un fitoterapéutico y un suplemento. Hay cantidad de interacciones y resulta que la gente a veces desconoce. Y las interacciones tienen una característica, no se les vaya a olvidar esto. Primero, ¿cómo las identifico en cualquier etiqueta? Cuando dice por allá en letra, que tiene uno casi que leer con lupa, no usar concomitantemente, o sea, no usar simultáneamente con tales y tales cosas. Ahí le está diciendo usted que eso es una interacción y rara vez lo miramos y rara vez aparecen también en las etiquetas. Y las interacciones son de dos tipos. Son, por ejemplo, o que se potencialice el efecto, o sea, si aumenta el efecto puede ocurrir, o lo contrario, o se antagonice, o sea, se pierda el efecto. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo claro y se lo digo, y yo creo que algunos lo han vivido. Una de las costumbres de nosotros clásicas es tomar los medicamentos con leche, que para que no nos caigan mal. Y cuando usted toma el 50-60% de los medicamentos alopáticos, está comprobado que cuando usted lo toma con leche, haga de cuenta que tomó la leche con un bocadillo. El medicamento no le sirvió para nada. Se antagonizó el efecto, se perdió el efecto. Por ejemplo, en los antibióticos es todavía más grave. Lo que es tomar tetraciclinas o penicilinas o tipo de esas orales con leche, eso, haga de cuenta que usted, como se dice, va a tener la infección ahí vivita y coleando. Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Un ejemplo clásico, miren, este producto que yo pienso que es uno de los productos que se venden de manera indiscriminada en las tiendas, en muchas farmacias, el Ginkgo biloba, que bien utilizado es súper bueno, sabemos que tiene unas propiedades excelentes y todo, pero resulta que como el producto es un vasodilatador, o sea, adelgaza muchas veces hasta la sangre. Una persona que esté tomando derivados de ácido salicílico, una persona que sea anticoagulada, ahí queda. Mejor dicho, sangra y después para pararle el sangrado no se lo para nadie. Hay que irse para urgencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted le aumentó el efecto de la cuestión de la sangre con el uso del Ginkgo biloba. Entonces, mire que hay cantidad de ejemplos, pues solamente es poner algunos de los más representativos con este tipo de cosas. Aquí están cómo se clasifican, lo vamos a poner así de manera muy rapidita, simplemente para que se den cuenta cómo es que se establece una clasificación de las reacciones adversas. Dice por sobredosis. Recuerden que hay una palabrita que no se les olvida, yo creo que la mayoría han oído hablar de nuestro gran personaje de la historia, digo yo, de la farmacia, Paracelso, que llamaba Theophran von Bastus Bautista von Hohenheim. Ahí me puede el nombre. Pues lo pusieron Paracelso, ¿cierto? Para poder que lo pudieran llamar como más facilito, ¿cierto? Resulta que Paracelso, que ustedes saben que era médico, era alquimista, era astrónomo, era botánico, ¿cierto? Resulta que tenía una frase que ustedes conocen toda la vida: todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Y eso está comprobado. Todo producto que se sobredosifique puede causar dificultades. O sea, puede aliviarlo, puede matarlo, dependiendo del caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Efecto colateral, lo que decimos un efecto deseable un efecto indeseado a las dosis normales. Y la interacción, acuerden lo que le acabo de hablar, las interacciones medicamento-medicamento, medicamento-fito, ¿cierto? Por ejemplo, intolerancia al fármaco. Hay gente que es intolerante. Yo no sé si ustedes saben que se están presentando casos, pero por montones, de intolerancia al acetaminofén. Ya, se están dando. ¿Por qué? Por el abuso. Porque todo el mundo, para cualquier cosita, acetaminofén. Y ya se están presentando casos de intolerancia al acetaminofén. Inclusive bastantes eventos adversos asociados al uso indiscriminado del acetaminofén, ¿cierto? Idiosincrasia, ya es una predisposición de la persona. Y ahí es donde viene uno de los problemas cuando uno va a reportar eventos adversos, porque a veces dice, ¿será el medicamento o será el huevo que me cayó mal? El que me comí ahí en la ensalada con la lechuga y todo eso, ¿será que de pronto fue eso lo que me provocó la reacción y no es el medicamento?
Entonces uno tiene que aprender a identificar a veces, y esa es una de las partes que es complicada. Yo por eso digo, los estudios de farmacovigilancia le competen a los profesionales. Ustedes simplemente se encargarán en un momento dado, la mayoría de los que trabajan con productos, al menos de hacer el reporte. Ya el estudio de ese reporte queda en manos de profesionales. El INVIMA tiene un grupo de profesionales, médicos, nutricionistas, bacteriólogos, farmacéuticos y todo, que hacen el estudio ya del reporte como tal para tratar de averiguar qué realmente lo causó. Por ejemplo, en lo que vimos de los medicamentos homeopáticos. En homeopatía ustedes saben que hay una situación que la gente a veces se asusta, que es que cuando el paciente se va a mejorar con la homeopatía, se agrava, hace una agravación homeopática que así se llama una vicariación. Y resulta que el tipo, ya la gente dice, no, pues ya que me voy a morir, ese medicamento me va a matar, y resulta que lo está aliviando, lo está mejorando. Entonces hay que aprender también a hacer ese tipo de diferenciación para no caer en el error de que es que el medicamento me está haciendo un evento adverso, ¿cierto? Ajá, ¿una qué? Crisis medicamentosa, exactamente. Alergias, ya vimos las reacciones alérgicas que son las más comunes de los medicamentos. Todo medicamento casi que produce por, digámosle, por evento adverso reacciones alérgicas, y otras que llaman también reacciones pseudoalérgicas. El INVIMA ya y la OMS ha clasificado ya esos estudios, ya las reacciones adversas las ha clasificado en de tipo A, que dice aumentada, tipo B, que es bizarra, como raras, no muy comunes, ¿cierto? Eso pues, como le digo, ya es para un personal pues profesional. Las de tipo C, que les llamamos de crónicas, y las de tipo D, que son retardadas, que aparecen después de un tiempo, porque es que aparece, no cree que no, pero hay reacciones adversas que aparecen inclusive después de haber usted suspendido un fármaco durante ya tiempo, y resulta que se puede presentar al año o a los 6 meses una reacción y fue producto de todo ese tratamiento. Un ejemplo clásico, por decir algo, yo les cuento que es muy bonito esos casos con los anticonvulsivantes, los que usan por ejemplo Epamin, la difeniledantoína, y que le hacen de pronto cambio. Hay gente que después de cuando ya hizo el cambio, ya cambió, o la terapéutica, digamos la alternativa, le logró ir bajando las concentraciones de ese tipo de fármaco anticonvulsivante por otro tipo de productos, ¿cierto? Resulta que en el tiempo van apareciendo efectos adversos y la gente cree que es el nuevo medicamento. No, es todavía rezagos que quedaron de los efectos del Epamin o de la difeniledantoína. Entonces hay que aprender a manejar también ese tipo de situación. Muy importante, lo que yo les decía desde un principio, hay una normatividad que establece claramente que se deben adelantar programas de farmacovigilancia. Y esa es la parte que yo quiero que ustedes más le pongan cuidado. Como se dicen, nosotros creemos que la norma es para verla ahí y ya. Y resulta que la norma es para estudiarla, para leerla, para aplicarla y para interpretarla. Es que hasta la norma nos permite en un momento dado sacarle el cuerpo al INVIMA. Si somos bien berraquitos y la vamos a interpretar, nos le metemos y le decimos, es que usted no me puede hacer esto porque la norma me permite esto. Pero resulta que eso casi siempre lo hacen son los políticos, ¿cierto? Eso sí son los abogados, sobre todo, sí son buenos para interpretar las normas, ¿cierto? Pero nosotros seguro que si hacemos el ejercicio lo podemos hacer también. Entonces, todo arranca desde el decreto 677, ese es el decreto marco de todos los productos, medicamentos, productos naturales, cosméticos, alimentos, todo lo que en este momento se requiera que tenga registro sanitario está enmarcado en ese decreto, en el 677 de 1995. Y ojo, de una vez les voy a decir, no se queden solamente con el número y el año de la norma, ojalá con el día y el mes, porque si uno busca a veces decreto 677 y deja así, le salen a veces cantidad de decretos en el internet, decretos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, que tienen el mismo número, pero entonces van cambiando si uno ya tiene específicamente los datos de mes y año y todo, ¿cierto? Una cosa que también la gente desconoce y ahora es que lo vamos a ver bien bonito en las tiendas naturistas, la gente cree que eso es una tienda.
convénzase que la tienda naturista es un servicio farmacéutico. Y ahora lo vamos a ver claramente en la norma que la crea, inclusive la resolución que creó las tiendas naturistas. Y cuando uno habla de servicio farmacéutico, miren, ya desde el 2005 había una serie de definiciones, ya decía que era farmacovigilancia y hablaba del Comité de Farmacia y Terapéutica y obligaba a que todo servicio farmacéutico debe hacer un reporte de eventos adversos. Miren, ya. Y ahora vamos a ver que en las tiendas naturistas no hay que emplear ese formato, que es que yo les cuento que yo todavía no soy capaz de llenar el formato, todavía me da dificultad. Pero si miramos lo que dice la resolución de las tiendas, van a ver que son unos daticos muy precisitos los que hay que tomar y usted no necesita llenar el formato, mándele esa información a la seccional. Vea, a mí un paciente me relató esto con un producto, ellos allá tienen la obligación de pasar eso ya al formato. Si usted lo puede hacer, pues muy bueno. Y yo digo que cuando uno hace el ejercicio de llenar los formatos, yo digo que es hacerlo unas 2 o 3 veces y después se le va volviendo como un ejercicio fácil. Yo me acuerdo que alguien me comentaba en estos días en la universidad, porque dentro del año entrante con la reforma tributaria nos va a tocar declarar renta a todos, los que venden Bonais, el que vende Vive 100, por ahí, todo el mundo va a tener que declarar. Él llegó y me dijo, ve, yo me puse a hacer, porque sacó realmente un instructivo, la DIAN, muy bonito y realmente muy, digámosle, muy amigable. Y él hizo la declaración de renta y dije, la presenté y chévere, mejor dicho, hasta me van a reconocer plata, van a devolver. Y como dice él, no me molestaron, entonces ya dice, ya le estoy haciendo la declaración de renta a todos los de la casa, los de la familia. Entonces es acostumbrarse uno a hacer las cosas, a hacer el ejercicio. Y uno a veces poco realmente se pone en esa tarea, ¿cierto? Bueno. Mire lo de los decretos de fitoterapéuticos. Ya desde la documentación farmacéutica que usted debe entregar al INVIMA para el registro sanitario, desde ese decreto que es el decreto marco de los fitoterapéuticos, le debe decir, aunque no dice la palabra farmacovigilancia, no dice específicamente, le está diciendo usted tiene que entregar entre la documentación que entrega el INVIMA las contraindicaciones, efectos secundarios y advertencias de ese producto que usted va a sacar como fitoterapéutico. Ahí le está diciendo que tiene que de alguna manera realizar programas de farmacovigilancia. Y este es el de las tiendas. Recuerden que ya ha sido modificado 2 veces, pero realmente el espíritu de la norma todavía se mantiene y entonces habla de que es del 2009, habla entonces de cómo se establecen las condiciones. Acuerden, resolución 126 de enero de 2009 y aquí se quedan ustedes asustados, que yo creo que nunca le han puesto cuidado a eso. Hay un capítulo entero dedicado a la farmacovigilancia, al reporte de los eventos adversos. Desde el establecimiento, o sea, usted como dueño, como digámosle director de la tienda naturista, tiene que hacer reporte de incidentes, mira hasta la palabra, mire que ya no es reacciones adversas ni eventos, habla hasta de incidentes adversos. A cualquier tipo de situación que ocurra con un producto, usted tiene la obligación de reportarlo y no lo hacemos. Y entonces ahí es donde realmente empezamos a tener dificultades, porque cuando nos obliguen, porque eso va a llegar un momento en que obliguen a hacerlo, ahí usted ya le tocará, como se dice, a las malas, aprender sobre el terreno, ya la obligación de hacer ese tipo de reportes. Entonces, como ustedes ven, esto, por favor, ¿verdad? Los que trabajan con tiendas naturistas, por favor, tomen ese pedacito de esa resolución y aplíquenlo así, vea, con recoger esta información que está ahí, lo que le están pidiendo, los datos de la información general del producto, del incidente, etcétera, etcétera. Con eso ustedes tienen ya para hacer un reporte ante la seccional de salud o la Secretaría Local de Salud o lo que ustedes quieran. Entonces, hay que ponerle cuidado a eso. En los homeopáticos sí fue explícito, curiosamente. Yo no sé por qué la norma de los homeopáticos sí quedó clara, que los medicamentos homeopáticos son objeto de programas de farmacovigilancia. Y eso quedó desde el decreto 18 que modificó el 3554, que es el decreto marco de los homeopáticos, y ya dice farmacovigilancia, ya le puso un título claramente, farmacovigilancia de los medicamentos homeopáticos, ¿cierto? Entonces, mire, eso es bien entrado, o sea que ya esos, como se dice, no tienen escapatoria, porque es obligatorio y lo que decía ahora el presentador, pues
maestro de ceremonias, que ya el formato que ya está disponible en la página del INVIMA ya es de carácter obligatorio. Lo que pasa es que apenas se están haciendo pruebas, como se dice, pruebas piloto, para que la gente aprenda a reportar, porque no es fácil, como les digo, hacer reportes, ¿cierto? Esto es muy importante. Recuerden que ya las tiendas les permiten vender fitoterapéuticos y homeopáticos, no solo de venta libre, sino de venta con fórmula. Y eso sí que implica una responsabilidad. Si le está diciendo a usted, le está autorizando vender ese tipo de productos que deben ser de prescripción médica, le está diciendo usted, es el responsable en la entrega de ese producto que es de venta bajo fórmula. Entonces, mire, hay que ponerle mucho cuidado a ese tipo de… Vamos a ver entonces cuáles son las herramientas. Enseguida vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes, como se diga, sigan paso a paso cómo baja uno de esos formatos. Entonces está el Forean, solo, sin H, que ese es de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos, que está diseñado para reportar ¿qué? Eventos adversos de medicamentos y fitoterapéuticos. Y eso es lo que la gente desconoce. Mientras que el otro, el Forean H, que es de la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos, es el formato para específicamente los medicamentos homeopáticos. Entonces recuerden, esta es la nueva terminología. Ya no se habla de reacciones adversas, sino de eventos adversos. Todo, cualquier tipo de situación que ocurra con un producto, hay que tratar de registrarlo y reportarlo o informarlo, ¿cierto? Entonces aquí está el formatico, ahorita vamos a ver. Eso es un formato, uno cree que es complicado y la verdad es que como uno nunca lo ha hecho, tomarse el tiempito como para llenarlo o alguna cosa, cree que es muy mentiras. Eso tiene un instructivo que ustedes van a ver ahorita, yo les voy a dar el paso a paso por la página del INVIMA. Si uno lee el instructivo y lo aplica, facilito llena el formato. Lo que pasa es que uno se asusta a veces viendo todo ese mundo de casillas y cosas y todo eso y mentiras. No se necesita nada raro. El mismo, mire que son casi que iguales, porque el formato de los homeopáticos se hizo basado en el de los medicamentos, el de los fitos. Se hizo unos cambios, por ejemplo, eso de las definiciones, que era una ilusión, porque entre otras cosas, ahora vamos a ver, la gente a veces cree que es un fito y es un homeopático, o es un homeopático y cree que es un fito. Todavía la gente confunde ese tipo de productos, ¿cierto? Entonces también tiene su instructivo, ¿cierto? Cosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se accede? Yo, mira, pero como que hay problemas de internet, pero miren que es muy fácil de hacer. Todo el mundo ya sabe cómo trabajar en internet, entonces vamos a hacer como un paso a paso de cómo bajo esos formatos. Entonces usted arranca con un buscador, Google o cualquier buscador, Yahoo, lo que usted quiera, y pone la palabra INVIMA, ahí está con la flechita, la palabra INVIMA, ¿cierto? La pone ahí en el buscador, o si puede poner la dirección de la INVIMA, si tiene esta página, esta dirección, la pone arriba y de una vez lo lleva a los formatos. Pero como normalmente a veces es más complicado uno aprenderse esa dirección, entonces lo mejor es empezar a trabajar desde el principio, con la búsqueda de la página como tal de eso. Entonces llega usted, le da INVIMA. ¿Qué pasó? Ahí. Listo. Entró a la página del INVIMA. Listo. Ahí está la página del INVIMA. Eso cada rato cambian algunas figuras. Las páginas hay que estarlas revisando porque eso va cambiando. A veces le ponen más cosas y tal cosa. Si ustedes se fijan allá en su izquierda, en la derecha de ustedes, esa columna que dice temas de interés, ¿cierto? Este de acá. Eso tiene una cantidad y eso baja hasta abajo inclusive. Pero hay una cosita que le dice farmacovigilancia. Entonces usted se para ahí. Acuerde que uno sabe cuándo está activada una opción, porque usted cuando se para pone una manito, el cosito del cursor, ¿cierto? Pone una manito, quiere decir que eso es para activarlo. Que usted le da un clic, o sea, un del botón del mouse o lo que sea, y inmediatamente se va a donde lo quiere llevar esa opción. Entonces usted le da el clic a farmacovigilancia y se despliega esto, mire, aparece ahí, ahora vamos a ver una cosa muy importante, aparece
Programa Nacional de Farmacovigilancia, reporte de eventos adversos, alertas. Mucho cuidado con esa opción, porque es fundamental las alertas del INVIMA, que poco las revisamos. Ustedes vieron ahorita la alerta con el atún, con el problema de mercurio, ¿cierto? Y eso ahí mismito, como se dice todo el mundo, y hasta el pobre Bancán, ya uno cree que no, pero yo creo que le estará haciendo un hueco en las ventas, aunque fue un lote, porque afortunadamente una de las situaciones que pasa con cualquier producto es que por eso hay que lotearlo, hay que ponerle un número de lote para usted hacerle seguimiento, para que cuando haya un problema se sepa cuál es el lote que tiene problemas, porque si usted no lo pusiera a recoger todo lo que ha tenido en el mercado, entonces aún así tienen dificultad. Entonces mire que hay una opción entonces que le dice a usted circulares, formatos, circulares, guías. Entonces se para ahí y le da otra vez un clic en eso. Profe, qué pena con usted. Tranquilo. Está muy interesante la conferencia, pero nosotros nos tenemos de retirar. Tranquilo. Tenemos una clase ahorita a las 10 en el centro. No se preocupe. Yo estoy viendo que ustedes están grabando la conferencia. Sí, claro. Tenemos acceso a de pronto. Claro, yo creo que sí. Ahorita le preguntan a lo indicado. Yo pienso que eso lo van a poner en YouTube o no sé qué. Creo pues, pero tranquilo. No se preocupen, no se preocupen. Pero muy bueno que ustedes sepan que pueden entrar y ustedes que tienen acceso a Internet, más fácil todavía. Claro. Tranquilos. Bueno. Mire, le dan clic ahí a eso, donde están los guías, formatos y circulares, y ahí aparecen nuevamente guías, formatos, circulares, ya independientes. Entonces, ¿qué hace usted? Se para en formatos y le da clic a formatos. Y ahí ya le va a empezar, ustedes van a ver que cuando le dio clic a formatos aparece el formato de medicamentos y el formato de homeopáticos. Entonces ya escoge cuál de los dos es el que quiere bajar. Cuando se para y le da un clic a ese, a usted le va a aparecer el documento, ustedes ven en la parte inferior, ¿cierto? Aquí, se lo baja en formato que llaman Word, un tipo de documento, y usted ya lo puede guardar, archivar, etcétera. Y ojo, cuando usted lo abre, cuando usted abre ese formato, miren lo que aparece. Aparece el documento en Word, pero protegido. Ustedes tienen que, como se dice, habilitarlo. O sea, si ustedes van a llenar el formato directamente desde el sistema, uno lo puede hacer, porque usted lo puede bajar, imprimir y llenarlo a mano, o lo puede imprimir desde el mismo computador. Entonces usted ya va llenando los datos y lo guarda para enviarlo. ¿Cuáles son las preguntas importantes? ¿Cuáles son los datos solicitados? Ahí está en el instructivo. ¿Qué es lo que le va pidiendo el formato? ¿Qué es lo que tiene que llenar? Entonces le dice, por ejemplo, en el caso del de homeopáticos, la fecha, el origen, la institución. Por ejemplo, como aquí no hay casi EPS o IPS que manejen tratamientos homeopáticos, entonces uno a veces pone no aplica y listo, y ya, y sigue. Simplemente fue un médico particular o lo que sea, etcétera. Entonces usted le va dando, mire que le da información de lo que es. Todo eso que está pidiendo ahí, después se lo está definiendo al final del formato. Le está diciendo que es un evento adverso, que es la descripción de la reacción, que es la evolución, el tipo de medicamentos que utilizó, ¿cierto? Etcétera. Entonces yo digo que estas son las preguntitas claves. Mire, ese cuestionario. Utilicen el cuestionario como modelo, para que no se enreden con el formato, pues con tanta cosa. Simplemente ustedes con tener esta información básica, los datos del usuario, de la entidad de salud si la tiene, de su situación de salud porque ha consultado, si ha tenido tratamientos anteriores, ¿cierto? El tipo de medicamento o de tratamiento incluso usado, o sea, no solamente que haya usado alopáticos, sino fitoterapéuticos, terapia neural, cualquier cosa de esas, ¿cierto? Etcétera. Y las complicaciones con las fechas de presentación o desaparición del evento. Entonces, esos datos, con eso que ustedes hagan una hojita cualquiera, en una página por ahí, se la mandan a la Secretaría Seccional de Salud, a la Dirección Local de Salud, y ellos tienen la obligación de ya después de mandar eso al INVIMA para que reporte y haga el análisis de la situación como tal. No me vaya a pasar el tiempo, no estamos de tiempo ya casi acabado. Miren unos casos para que ustedes se den cuenta de estas situaciones que yo creo que muchos conocen. Que nosotros, por ejemplo, hemos analizado esos casos porque son
clásicos para tenerlos en cuenta cuando se habla de este tipo de charlas. Cantidad de productos naturales que en este momento se proclaman como para adelgazar y son lo mejor, todo que tienen que ustedes saben que es un principio activo farmacológico que está prohibido ya por la FDA y por otros organismos y todavía se usa en los productos, ¿cierto? Uno de ellos fue la fruta planta, que el INVIMA hizo una alerta precisamente sobre ese producto a raíz de que se descubrió, porque decía que era natural, hierbas chinas y yo no sé qué, y resulta que tenía sibutramina. Entonces hay que ponerle cuidado. Estos otros, mire, sí que los afrodisíacos naturales, los que dan fuerza en la mirada, ¿cierto? Pues que un afrodisíaco definitivamente como sustancia activa, la única que sirve es el sildenafil o esos otros productos por ahí de patente, en fin. Pero decir que un producto natural le ayuda, eso es como difícil, es muy difícil que un producto natural realmente lo lleve a usted a mejorar esas situaciones. Entonces le echan al producto sildenafil, ¿cierto? Al otro, los que dicen para la caída del cabello y mejoran y todo, la alopecia, por ahí hablaba ahora alguien, por allá que me estaba hablando de eso de la caída de cabello, le echan minoxidil, que se sabe que es una sustancia farmacológica, que es el famoso Regaín, que era un producto que ya casi ni se ve, ¿cierto? Y entonces resulta que le echan eso, y fuera de eso le ponen que romero y quina o cualquier cosa y tal vaina, y lo venden como natural, ¿cierto? Y recuerden, cualquier producto natural que tenga una molécula de principio activo, cualquiera ya deja de ser natural. Eso es claro, para el INVIMA usted no puede sacar el registro de un producto natural con una molécula dentro. O sea, usted hace una jarabe de aloe, eucalipto, propóleo, lo que sea, pero si le echó, por decir algo, allá al producto un medicamento, un ambrosol o cualquier cosa de esa, ya dejó de ser fitoterapéutico o natural, ya se convierte en medicamento. Entonces aquí es el llamado, no se dejen confundir a veces con los productos, que quede muy claro qué es un homeopático, qué es un fitoterapéutico, qué es un suplemento, qué es un oligoelemento, etcétera, etcétera. Porque nosotros estamos por ejemplo, la gente confunde muchos suplementos con alimentos y son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo lo reconocen? Miren este ejercicio tan simple, por el registro sanitario. Cada vez que cojan un producto y le miren su registro sanitario, miren que eso, las letricas que aparecen en el registro le van a dar indicación de qué tipo de producto es, para que no se vayan a equivocar. Si es una M, es un medicamento, si es MH, un homeopático, si es PFM o PFT, un fitomedicinal o fitoterapéutico, suplemento dietario, un cosmético que significa notificación sanitaria obligatoria, y RCA, registro sanitario de alimentos dietarios como alimento u otra cosa parecida. Entonces sí queda claro. Entonces, ¿cómo lo van a encontrar ustedes? Así más o menos. Y tengan muy en cuenta un detalle para los que de pronto a veces se ponen hasta a falsificar, porque falsifican hasta los números de registro sanitario. Y resulta que se equivocan en cositas tan sencillas. Los registros sanitarios de los medicamentos actualmente, del 2012 hacia acá más o menos, llevan el año primero que todo, el año de expedición del registro. Luego la letra, puede estar al contrario, puede estar la letra primero y luego el año, pero siempre está más o menos esas dos cosas. Y luego un número consecutivo de 7 dígitos. Pónganle cuidado a eso. Si el producto no tiene 3 o 4 números o algo así, están falsificando, están adulterando, es un producto fraudulento. Hay que ponerle bastante cuidado. Y en el caso de los medicamentos aparece una letra R a veces al final que significa renovación, o sea que le renovaron el registro. Los medicamentos alopáticos se renuevan ya hoy en día el registro cada 5 años. Los fitoterapéuticos y homeopáticos y suplementos cada 10. O sea que tienen un tiempo, digámosle, esperemos para que terminemos, don Argemiro. Bueno, entonces, unas recomendaciones finales para que las tengan presentes. Hay que tener en cuenta, ustedes tienen proveedores, distribuidores de sus productos, verifiquen la idoneidad de esa persona. Yo digo que cuando una persona, yo me acuerdo que cuando yo tenía la tienda y me ofrecía una caina como rara, lo primero que le decía, oíste, ¿será que me invitas? Yo conozco el negocio, el laboratorio, la empresa. Y cuando empezaban, no, espérate, que es que yo la tengo por ahí, que empiezan a, como dice, a titubear alguna cosa, convénzase que eso es un producto pues, ahí todo raro, hechizo, que seguramente no sabe uno en qué condiciones lo estén produciendo o elaborando.
Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. Hay que verificar el registro sanitario, eso se hace a través de la página del INVIMA. Hay una opción que dice consulte su registro sanitario, ¿cierto? Esta palabrita todavía uno la ve por ahí, hombre, yo no sé la gente por qué todavía sigue insistiendo con eso. Ustedes no pueden venderle un producto que diga registro en trámite, eso está prohibido hace rato. Los productos deben tener un registro sanitario, como sea, porque es que el INVIMA se lo está entregando en 3 o 4 meses, máximo 6 meses un registro, y simplemente creen su buena fe. Él después puede verificar si cumple o no cumple y le puede retirar, pero usted no puede decir que el producto sigue en trámite, que está, porque con esa palabrita uno era 4 o 5 años y todavía el producto es que en trámite, en trámite, en trámite. Eso sí aplica. Si se está, porque usted pone y consigue el número de radicado de las cosas y dice, vea, es que se está revalidando este producto, claro, eso es válido, ¿cierto? Una confusión grandísima, ojo con esto, porque está presentando sobre todo a nivel de ciertos centros estéticos. Están poniendo inyecciones y si uno mirara la caja del producto dice ampollas bebibles, pero como viene en ampolla, y usted sabe cuando uno ve la ampolla la asocia con una inyección, entonces la gente se la deja aplicar. Hay ya ampollas que son estériles para inyección y que sí, se pueden verificar, pero si dice bebible, ojo, no cumple con las condiciones de una ampolla para administración inyectable o parenteral. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso el INVIMA, yo sé que tiene claro una cosa que le dice a todo el mundo, que la vía de administración sea acorde con la presentación. Si es ampolla bebible, debe ser esos frasquitos que usted puede destapar. Ahora vienen, ustedes han visto el ginseng y esas cositas que las puede reventar y tomárselas. Pero cuando usted lo ve en ampolla, le están a usted, como dice, metiendo de pronto gato por liebre, ¿cierto? O sea, hay que tener cuidado. Esta frase me encanta porque con esto cierro. Mire, este señor que de pronto algunos lo conocen para que lo averigüen, Andrew Weil, ¿cierto? Resulta que es un médico norteamericano, naturista, trabaja en la Universidad de Nebraska, ¿cierto? Y resulta que mire lo que dice. ¿Qué es lo que él quiere decir realmente? Que cualquier terapéutica que empleemos, natural, alternativa, complementaria, integrativa, la trabajemos con base a la evidencia, medicina basada en la evidencia. Y ese es uno de nuestros grandes problemas. Quienes hacen terapias alternativas, complementarias o lo que sea, poco documentan lo que están haciendo. Entonces, por eso no hay evidencia de las cosas y por eso la gente se va volviendo cada vez también incrédula. Entonces, si yo voy recogiendo información, voy documentando las cosas, las historias clínicas, la evolución del paciente, y cuando una persona me dice, no, es que yo tengo aquí un paciente que evoluciona ese problema que vos tenés y te puedo mostrar la historia clínica y tal cosa, y pues la persona tiene más confianza para acceder a esa terapéutica. Entonces, pónganle mucho cuidado a eso. Medicina basada en la evidencia. Ese es el tema que está de moda en todo tipo hoy de terapéutica como tal, ¿cierto? Listo, ahí están mis correos, mi nombre. Espero pues que hayan entendido un poquito, fue un poco rápido, pero espero que hagan los ejercicios.